Hola, buenas noches. Hola Karen, ¿qué tal estás? Bendiciones. Gracias por conectarte. Muy buenas noches a todos. Aquí estamos nuevamente para gozarnos y disfrutar de la palabra del Señor. Muy buenas noches, mi querido Edgar. Saludos, bendiciones. Aquí ya estamos mejorcitos, gracias a Dios. Hoy fue un día de quedarnos en casa y ya, gracias a Dios, está cediendo este resfriado que nos pegó duro, pero es solo un resfriado, así que no hay por qué alarmarse. Muy buenas noches, Sandrita, Dios te bendiga, qué bueno verte ya por acá conectada, y poquito a poquito se están conectando ya nuestros hermanos. Eh, Quiero recordarles que mi querido Dieguito, buenas noches, Dios te bendiga. Quiero recordarles, ay, permítanme que no puse el no molestar acá. Exactamente, ok. Mientras se conectan nuestros hermanos, gracias Vanessa, igualmente saludos, bendiciones. Eh, Quiero recordarles que los domingos estamos ya con toda prudencia y con todos los protocolos del caso, reuniéndonos ya en el edificio de la iglesia. Estamos muy contentos de estar reuniéndonos. La verdad es que hemos tenido la asistencia de algunos hermanos por ahí, todos con nuestra mascarilla y con con el espacio necesario entre cada uno para no correr riesgos. Así que si tú te animas y quieres congregarte este domingo, estaremos teniendo nuestro culto allá en las instalaciones de nuestra iglesia. Amén. Así que ya estamos algunos conectados. Lucky y Eddie ya están conectados. Muy buenas noches, mis amados. Un abrazote hasta allá. Mi amiga Ileana Alvarado también ya está por acá. Buenas noches, Ileana. Bienvenida. Bendiciones. Y mi hermano Edwin también ya estamos acá listos. ¿Cómo seguiste? Dice Edwin, ya mejor, gracias a Dios. Un poquito de tos nada más, pero ya la congestión ya va cediendo y ya estamos saliendo, gracias a Dios. Así que nada que no pueda, nada que nos impida predicar la palabra del Señor. Anoche me costó, les tengo que confesar, me costó la predicada, pero bueno, es parte es parte eh, del privilegio. Así que vamos a orar. Permítame que se me trabó esto. Ay, Dios santo. Vamos a ver, ahí estamos. Vamos a orar para comenzar en esta noche y les voy a pedir que cierren sus ojitos ahí donde están y vamos a entregar este tiempo al Señor. Amén, Padre bendito, gracias te damos por esta noche hermosa, gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra, gracias porque, Señor, tú nos hablas a tiempo, fuera de tiempo. Queremos recibir siempre tu instrucción para poder guardarla en el corazón y ponerla por obra. Bendice a todos mis hermanos que están reunidos ya, aquellos que van a conectarse en algún momento y los que van a ver más adelante esta transmisión. Señor, que tu presencia, la unción de tu Espíritu Santo esté con ellos siempre y podamos dar luz, Señor, de gracia, como de gracia la hemos recibido, y poder brillar en medio de las tinieblas. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos a entrar de lleno a nuestro estudio y estamos en el Día de los Profetas. Este ministerio de algunos hombres de Dios en la palabra, y creo que ha sido muy edificante. Más que nunca hoy las voces allá afuera, y nosotros el pueblo tenemos que saber discernir. Mis amados, hablábamos anoche de tener discernimiento para poder pues valga la redundancia, discernir tantas voces que hay y cuáles vienen de Dios y cuáles no vienen de Dios. Amén. Si bien es cierto, la limpieza comienza por casa, dice la palabra, y el Señor está ya limpiando su casa y está evidenciando algunos corazones que no están alineados y no se quieren alinear a Él, y está sacando, recuérdense, cuando vino el Espíritu Santo allá en Hechos 2,
algunas de las cosas que sucedieron antes es que Judas fue evidenciado, Judas fue desechado y Judas fue apartado. Así que yo creo que es el tiempo en donde los Judas se están evidenciando y para que venga ese derramamiento del Espíritu Santo que estamos esperando nuevamente, pues Judas ya no va a estar. Así que no te sorprendas de escuchar la evidencia de algunos hombres que pensábamos que eran de Dios. Algunos sospechábamos que no mucho, ¿verdad? Pero el tiempo de la limpieza está y que nosotros podamos ser encontrados dignos y no seamos desechados, mis amados. Pablo le dijo a Timoteo, no siendo yo heraldo para muchos, llegue a ser descalificado. Así que no se trata de predicar bonito o de parecer cristianos, sino de vivir como tal y poder encontrar la aprobación de Dios. Amados somos todos. De tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra. Así que amados somos todos. Tú no tienes que dudar del amor de Dios para tu vida. Pero una cosa es ser amado y otra cosa es ser aprobado. Judas era amado, mas no fue aprobado. Caín era amado, mas no fue aprobado. Así que podamos nosotros encontrar la aprobación de Dios. Amén. Así que estuvimos viendo la semana pasada estuvimos estudiando algo acerca de la santidad y es uno de los temas principales de la palabra. Creo que para eso fuimos creados, para ser santos, para tener la naturaleza de Dios. A eso vino el Señor Jesucristo, a darnos la oportunidad de regresar al Padre. Perdón, y dice la palabra en Hebreos, como estuvimos viendo la semana pasada, que sin santidad nadie le verá. Así que si en nosotros no se forma su santidad acá en la tierra, mis amados, olvidémonos de verlo allá en el cielo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Esa es una verdad inconmutable, es una verdad que está en la Biblia y que nosotros debiéramos ponerle un poquito más de atención, porque si no se forma su santidad en nuestra vida, en nuestro corazón, pues nuestros ojos no serán abiertos para poder verle. Yo quiero comenzar en esta preciosa noche en el libro de Jeremías, y si tú me acompañas a Jeremías capítulo 1, Jeremías capítulo 1, dice así, vamos a empezar desde el versículo 3. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase, escuche bien verso 5, antes que te formase en el vientre, te conocí, le dice el Señor a Jeremías, y antes que nacieses, te santifiqué. Vamos a estudiar un poquito hoy qué significa esta palabra santificar. Te di por profeta a las naciones, y yo dije, o sea, Jeremías, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Así que vemos que Jeremías tiene una visitación de Dios. Y esta visitación de Dios no fue más que una visitación para revelarle a Jeremías su propósito, para revelarle a Jeremías la instrucción que Dios tenía para él. Y Dios no comienza desde ese momento que le visita
sino Dios como que regresa en el plan eterno de Jeremías, en el plano eterno de Jeremías, y regresa hasta, mire, dice el versículo 5, antes que te formase en el vientre yo te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Mire qué interesante esto, porque Dios le está diciendo a Jeremías, Jeremías, yo no te conozco desde este momento, ni te conozco desde el día que naciste. Yo te conozco desde antes de formarte en el vientre. Y esta es una verdad que nosotros debemos atesorar en nuestro corazón, mis amados hermanos, porque Dios no te conoce desde el momento que tú le aceptaste. O sea, tú empezaste a conocerle a Él, pero Dios te conoce antes de que fueses formado en el vientre de tu madre. Dios te conoce. Dice Efesios que Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Dios nos llamó cuando éramos en Él antes de la fundación del mundo. El amor de Dios hacia nosotros es eterno, es perfecto, mis amados, y eso debe alentar nuestro corazón porque somos hijos y somos hijos amados. Ahora, Dios le dice aquí a Jeremías, yo te conocí desde antes que te formase en el vientre, pero no solamente lo conoció, porque una cosa es que Dios conociera a Jeremías y otra cosa es que Dios lo apartara para algo en específico. La palabra santificar significa apartar. Significa apartar. En unos momentos les voy a dar yo las raíces hebreas de estas palabras para que podamos entender un poquito más lo que significa la santidad. Pero Dios le dice acá, buenas noches a todos los que se están conectando, pero Dios le dice acá a Jeremías, yo te aparté desde antes que te formase en el vientre de tu madre. Mire qué interesante, mis amados, porque nosotros ya traemos una programación de parte de Dios, aún antes de nacer. Dios no es un Dios que improvisó con nuestra vida. Dios no es alguien que dijo, bueno, me aceptó a los 25 años o a los 30 o a los 40 o a los 12, entonces vamos a ver qué puesto está vacante para que este pobre patojo o este patojo empiece a trabajar para mí. Dios desde antes de nacer tiene un plan perfecto para tu vida. Y tú naciste con un propósito y con una función en específica. Y Dios comienza a trabajar contigo desde antes de que nazcas. Fíjese que Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Aun cuando la tierra estaba en tinieblas, el Espíritu ya se movía sobre la tierra. Así el Espíritu se ha movido sobre nosotros aun cuando nuestra tierra estaba en tinieblas. Aun antes de que tú tuvieses la intención de buscar a Dios y de encontrarte con Él, el Espíritu Santo ya se movía sobre ti y estaba preparando tu tierra para tu encuentro con el Padre. Estaba preparando tu tierra para que cuando Él dijera sea la luz, entrara la luz a tu vida. Nosotros nacimos con un propósito y con una función, mis amados. Nosotros no somos improvisados de Dios. Ahora, Dios le dice a Jeremías, yo te di por profeta a las naciones. Jeremías nació con la función, con el propósito de ser un profeta, y Dios fue consistente en el trato con Jeremías desde que Jeremías fue formado en el vientre hasta, durante toda su vida, como ha sido consistente contigo desde antes que fuiste formado en el vientre y durante toda tu vida. Aún antes de conocerle, Dios ya estaba tratando contigo. Tu vida pasada, mi amado hermano y mi amada hermana, que no te atrape tu pasado en la depresión, en la soledad, en la decepción, en la culpa, porque aún lo que viviste, aún fuera algo terrible, Dios de alguna manera lo permitió a tu vida porque es parte de tu preparación para lo que Dios te llamó a hacer. Ahora, Dios le dice a Jeremías, Jeremías, yo te aparté, te santifiqué para que tú fueses un profeta a las naciones. Y Jeremías
le dice, Señor Jehová, he aquí, yo no sé ni hablar. ¿Cómo me estás llamando para profeta si yo no sé hablar y aún soy un niño? Y mire, como que Dios se especializa en darnos una función a la cual nosotros no nos sentimos capaces. Se recuerda con Moisés fue igual. Moisés le dijo, Señor, yo soy tartamudo. ¿Qué te pasa? Yo no sé hacer esto. Ahí está Aarón, que tiene mayores cualidades o mejores cualidades que yo. Le pasó a Gedeón. Gedeón le dijo, Señor, yo soy el más chiquito de la familia más chiquita. Y tú ves que una constante en los hombres que Dios llama para una función específica es que estos hombres no se sentían capaces. Y si algo a mí me da tranquilidad en la función que yo estoy desempeñando el día de hoy como pastor y como ministro del Señor, mis amados, es que yo no me siento capaz, te lo tengo que confesar. Y cuando el Señor me llamó al ministerio, yo le dije algo así como lo que le dijo Jeremías. Obviamente yo ya era más viejo, pero el Señor me está llamando desde que era un joven. Y yo le dije, Señor, yo no puedo hablar, yo soy tímido, yo no tengo las cualidades para un ministro. Y eso hoy me trae tranquilidad, mis amados, porque le tengo que confesar algo. A mí todavía me tiemblan las piernas cuando me subo a predicar a un púlpito, y cada vez que yo tengo que compartirte la palabra me pongo nervioso aún, y eso creo que es bueno porque no confío en mi capacidad y en mis fuerzas, sino que es el Señor el que hace la obra. Ahora, Jeremías lo que le estaba diciendo es, Señor, yo no soy la persona indicada para que tú me uses de esta manera. Pero el Señor le dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y tú dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Mire, Dios en otras palabras le dice a Jeremías, Jeremías, yo sé que eres un profeta, pero es tiempo que tú sepas que eres un profeta, para que la nación sepa que eres un profeta. Escuche bien, Dios sabe quién eres tú, pero es tiempo que tú sepas quién eres tú en Dios, para que tu entorno se entere quién eres tú en Dios. Dios conoce nuestra función, conoce nuestro propósito, conoce nuestro corazón, pero estamos llegando a un tiempo, mis amados, en donde es necesario que nosotros conozcamos y sepamos quiénes somos en Dios. Porque si nosotros no sabemos quiénes somos en Dios, mucho menos lo va a saber la gente. Y Dios viene en un momento específico a nuestra vida, regularmente cuando nosotros menos capaces nos sentimos. Y Dios nos da el llamado. Y Dios nos manifiesta y nos revela su propósito a nuestro corazón. Ahora, quiero hacer énfasis en esto porque Dios le dice a Jeremías acá, yo te di, dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esta palabra santificar significa apartar. Yo te aparté, pero no solamente significa apartar. Mire, yo quiero que usted apunte ahí en sus notas, por favor. La palabra santo o santidad, la Biblia nos la menciona muchísimas veces. Utiliza la palabra santo, santidad, santificar, muchísimas veces. Cuando Dios toca un tema y ya no lo toca más, pues es un tema que es importante porque todo lo que Dios habla es importante. Pero cuando Dios recalca una verdad y hay un tema repetitivo en la Biblia, es porque ese tema es de suma importancia para Dios. Y uno de los temas que más se repite en la Biblia es el tema de la santidad, de la santificación y de el propósito de Dios hacia nosotros, que seamos santos. Hay muchas palabras o algunas palabras en el hebreo principalmente que manifiestan esta palabra santidad, y quiero llevarte a las más importantes. La número 1 es la palabra kadosh con K. K-A-D-O-S-H. Kadosh. Lo puedes tú ir a corroborar a la concordancia Strong. La referencia es la 6918. La palabra kadosh es un verbo que significa santificar. Apunta.
apartar, consagrar. De ahí sale el sustantivo Kodesh, K-O-D-E-S-H, Kodesh, que significa santidad, lo que ha sido santificado, o el santuario, por ejemplo. Esta palabra Kodesh la encontramos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, versículo 5. Aquí es cuando Dios habla a Moisés a través de la zarza y le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde pisas tus pies es un lugar Kodesh, o es un lugar que ha sido santificado. Se utiliza también esta palabra en Éxodo capítulo 12, versículo 16, cuando Dios llama al pueblo a una santa convocación. Kodesh, algo que ha sido santificado ahí antes de salir de Egipto. Significa también ser apartado, ser consagrado y muchos otros derivados de estas palabras. Así que estas son las principales. Kadosh, que es un verbo que significa santificar, apartar, consagrar, y de ahí sale el sustantivo Kodesh, que significa santidad o lo que ha sido santificado. Amén. Estas palabras nos van a servir muchísimo en el desarrollo de lo que vamos a hablar hoy. La palabra santo o santidad aparece más o menos entre 500 y 600 veces en la palabra. Entonces vemos que este tema de la santidad es un tema muy importante en la Biblia. Yo me atrevería a decir que es de los temas o el tema más importante en la palabra, porque no nos está hablando de una santidad moral, sino, vamos a verlo más adelante, sino la santidad es prácticamente la naturaleza de Dios. Dios es santo. Dios es santo. Así que si algo aparece una o dos veces en la Biblia, pues no tiene tanta prioridad, ¿verdad? Pero si aparece muchas veces es de alta prioridad en la palabra del Señor. Algo muy interesante, y aquí quiero que pongamos atención, mis amados, por favor, porque puede darse a malos entendidos si tú no estás poniendo atención a lo que te voy a hablar. Algo muy interesante es que la raíz de la palabra santidad en el hebreo se puede encontrar también en el culto pagano en tierra de Canaán. Escucha bien, porque vamos a hablar algo importante para que podamos entender realmente lo que es santidad. La palabra Kadesh, Kadesh con K, K-A-D-E-S-H, es un derivado de la palabra Kadosh. Y escucha bien, Kadesh significa, no te me vas a asustar ni te vas a desconectar, porque entonces te vas a quedar con esto y te vas a ir asustado. Pero la palabra Kadesh significa prostituto. Aguántame un ratito. Y la palabra Kedeshá, K-E-D-E-S-H-A, tú puedes ir a corroborarlo, es la referencia 6948 de la concordancia Strong. La palabra Kedeshá, que es un derivado de la palabra Kadosh, que es santo, significa una prostituta del templo pagano de Astarte. Esto no me lo estoy inventando, esto no es revelación, mis amados, tampoco es interpretación. Esto está en la Biblia y tú puedes ir a corroborarlo a una concordancia. Yo te estoy dando el significado de la concordancia Strong, que es una concordancia bastante confiable, y este es el significado de estas palabras, y ahí puedes ver que son palabras que se derivan de la palabra Kadosh, que significa santo. Ahora, no te me desconectes ni te me asustes porque vas a entender en un momento lo que estamos hablando. O sea, esta palabra Kadesh, que significa prostituto, y Kedeshá, que significa prostituta en el templo pagano de Astarte, nos lleva al punto de entender que la santidad es algo más que pureza moral. Porque hoy, si nosotros
tenemos cierta pureza moral, no robo, no miento, no abuso, no adultero, no hago todas estas cosas, entonces me considero santo. Y te quiero decir algo, la santidad va mucho más allá que una pureza moral. ¿La incluye? Claro que la incluye, pero no solamente es eso y no se queda ahí. Te quiero decir algo, hay mucha gente sin Dios o que practican otras religiones que no necesariamente son cristianas, que llevan una vida moral aceptable. No por eso son santos. Alguien que no roba, alguien que le es fiel a su esposa, alguien que no es un asesino y que no hace cosas malas, ¿verdad? Las que nosotros condenamos, pues podríamos decir que es una persona santa, mas no necesariamente. La pureza moral la incluye la santidad, pero no es todo. La santidad es algo más que una pureza moral. El entendimiento primario de la palabra santo es o tiene que ver con dos acepciones principales. Apunta, por favor, y estoy yendo despacio en esto. El entendimiento primario de la palabra santo es o tiene que ver con dos acepciones principales. Una es apartar o separar. Apartar o separar. Y la otra acepción de la palabra santo tiene que ver con dedicar a. Entonces vemos que la santidad tiene dos acepciones: apartar o separar y dedicar a. Nosotros religiosamente hemos entendido la santidad como todo aquello de lo que nos debemos apartar. E incluso nosotros vamos, por ejemplo, a nuestra amada Antigua Guatemala, los que vivimos aquí en Guatemala y los que conocemos, es un patrimonio mundial, la ciudad de Guatemala, de Antigua Guatemala, y ahí vamos a encontrar muchos conventos y muchas iglesias a las que los monjes hace muchísimos años se iban a apartar para separarse del mundo. Y entonces se metían a estos conventos y ahí pasaban el resto de su vida apartados del mundo. Pero nos damos cuenta, y esto no me lo estoy inventando tampoco, que descubrieron entre el convento, y no sé cómo se llama el de los sacerdotes y el de las monjas, y abajo, en medio, encontraron cementerios llenos de esqueletos de niños. Porque, miren, amados, tenemos que reconocer que el pecado está aquí en el corazón. No solo nos debemos apartar del mundo, sino que nos debemos dedicar a Dios para que el proceso de la santidad sea completa. La santidad no es solo dejar de hacer. Ok, entramos a la iglesia y entonces nos dan un pergamino de mandamientos, de cosas que debemos dejar de hacer a partir de ese momento, ¿verdad? Comenzando con las más importantes: no robo, no adultero, no honro a mis padres, etcétera, etcétera, los 10 mandamientos, y nos derivamos a otro montón de cosas, ¿verdad? Entonces no nos podemos tatuar, no podemos ir a fiestas, no podemos tomar alcohol, no podemos fumar, no podemos bailar, no podemos, etcétera, 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 ¿verdad? El montón de normas que debemos dejar de hacer para ser santos. Y entre todas esas normas estoy de acuerdo en muchas de ellas que no las debemos hacer. Pero no se trata solamente de dejar de hacer eso, sino que al mismo tiempo que dejamos de hacer, tenemos nosotros que dedicar nuestra vida a Dios, porque si no, la santidad no es completa. ¿Me estoy explicando, mis amados? Entonces, el evangelio es un evangelio de sustitución. El problema es que le quitamos a la gente un montón de cosas, pero no sustituimos con las cosas de Dios. Así que la palabra santidad significa entonces apartar o separar. Gracias, Edgar. Edgar es nuestro escriba. Es una máquina, Edgar, para absorber la información y para bosquejar. Así que tú puedes ir a los post que está poniendo aquí mi hermano Edgar y puedes, por si te perdiste de algo, él lo hace fantásticamente y él nos está resumiendo ahí todo lo que estamos hablando. Gracias, Edgar, es muy útil tu aporte.
Así que la palabra santidad entonces tiene que ver con apartar, separar o dedicar. O sea que estos prostitutos y prostitutas del templo pagano de Astarte, estos Kadesh y Kedeshá, que significa prostituto y prostituta, estaban apartados, separados y dedicados a ese culto pagano. Eran santos para ese Dios con D pequeña, dedicados a esa actividad. ¿Me estás entendiendo? Yo no sé si tú habías escuchado alguna vez esto, pero cuando yo lo aprendí, me sorprendí mucho porque la santidad va más allá entonces de nuestra pureza moral. Estos prostitutos y prostitutas estaban siendo santificados para ese Dios con D pequeña. Estaban siendo apartados y dedicados a esa actividad. No sé si estás entendiendo el meollo del mensaje. Así que santo tiene dos partes, se los repito. La pasiva, por así decirlo, aunque no es pasiva porque tenemos que hacer, ¿verdad? Pero lo podemos ver como algo, dejar de hacer o separación de algo. Y la parte positiva o activa que es dedicación a alguien. Quiero que tú me acompañes al libro de Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20. Me atrevo a hablarte esto, mi amado hermano, porque primero tenemos 8 meses de estar compartiendo, de estar predicando, y la mayoría de los que están conectados han escuchado ya, pues no es primera vez que me escuchan, y ya tienen un background de todo lo que hemos hablado, y espero que no te asusten ni te sorprenda estas cosas que tal vez no hayas oído antes. Yo, si tú no lo has escuchado antes, no lo deseches, ve a la Biblia y mira si lo que te estoy hablando es verdad. Ve a la concordancia y comprueba lo que te estamos platicando acá para que puedas estar más tranquilo que estamos hablando verdad. Levítico capítulo 20 y versículo 26. Levítico capítulo 20 y versículo 26. Escucha lo que Dios le manda al pueblo. Dice Dios: habéis pues de serme santos. Gracias, Evelyn. Te bendigo. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo. Escuche bien. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo. Dejemos aquí un momento y regresemos al verso 25, que dice: por tanto, Dios, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Y les dice Dios: habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo. No dice porque yo tengo santidad que les quiero dar, sino dice porque yo soy santo. Porque la santidad es la naturaleza de Dios. Dios es santo. Y os he apartado o os he santificado, escuche bien, no para el culto pagano de Astarte, no para ser prostituibles, sino os he apartado de entre los pueblos para que seáis míos, dice el Señor. Escuche bien, porque la santidad, mis amados, es el requisito para que podamos ser posesión de Dios. Mire, es el requisito para estar cerca de Dios. Y sigue siéndolo hasta el día de hoy. Esto no se cortó con el nuevo pacto. Y te lo voy a demostrar en un momento. Quiero que me acompañes. En un momento vamos al Nuevo Testamento, pero antes de ir ahí, regresa una hoja y vea al versículo 6 de Levítico 20. Dice así: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse
tras de ellos, o sea, para santificarse a ellos, para Kadesh. Yo pondré mi rostro contra la tal persona y lo cortaré de entre su pueblo. Escuche bien, verso 7. Santificaos, o sea, apártense, conságrense, dedíquense, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. ¡Wow! Mire, la santidad no es una sugerencia de Dios. La santidad es un mandato, mis amados, y debemos tomarlo como tal. Tal cual, no matarás, no adulterarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Hay un mandamiento también de parte de Dios, y es que nosotros, su pueblo, seamos santos. Porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Escuche bien, verso 8. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Son dos cosas diferentes, ¿ya se dio cuenta? La santidad no es solamente guardar los mandamientos, porque dice, santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y además de eso, guarda pues mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, ¿qué dice? Os santifico. ¡Wow! Mire pues, nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace su parte. Si nosotros ponemos por obra sus estatutos y guardamos sus estatutos y los ponemos por obra, entonces Dios nos santifica. Dios nos aparta. Dios nos imparte. Esta palabra impartición hoy se ha manoseado tanto, ¿verdad? Porque ahí andamos los ministros impartiendo la unción. Perdóneme, no, mire, yo no quiero impartir nada mío porque te voy a desgraciar la vida si te paso algo que yo tengo. No quieras lo que yo soy, porque yo soy carne y pecador igual que tú. No le pidas a un ministro que te imparta nada. El que te debe impartir es Dios. Lo que te interesa tener a ti es a quien te interesa tener a ti es a Dios. Nada mío, mi amado. Por muy ungido que sea el ministro y por mucha autoridad que tenga el ministro, no quieres nada del ministro. Busca la naturaleza de Dios y ve a Dios para que Dios te imparta, mi amado. Ay, pastor, deme lo que usted tiene. No. Mira, además de todo, yo no te puedo impartir mi unción, porque la unción que yo tengo es producto de los procesos que Dios ha permitido en mi vida, de mi devoción, mucha o poca hacia Dios. Eso es lo que yo tengo, o quien yo soy. Yo no te lo puedo impartir. Es como aquella persona que llegó con el pastor y le dice al pastor, yo quiero que usted me imparta su unción. Y entonces el pastor le dijo, con mucho gusto, y empezó a orar por ella. Le dijo, Señor, yo te pido que hagas que quiebre su trabajo, que pierda a su esposa, y le empezó a decir todos los procesos. La persona se asustó. Ay, no, pastor, ¿cómo está orando? Pues sí, porque yo tuve que atravesar todo eso para ser quien soy hoy en Dios. Así que tú no quieres nada mío, mi amado. Tú quieres a Dios y lo que Dios te pueda dar a ti. Y entonces dice acá, versículo 8, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo, Jehová, te santifico. Versículo 23, y no andéis en las prácticas de las naciones, que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, escuche bien, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel, yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, y ahí está el versículo que leímos hace un momento, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo. Habéis pues de serme santos, porque yo soy santo. Ahora escuche bien.
¿Cómo manifestamos nosotros esa santidad? Siendo diferentes, mis amados. Dios dice, os he separado, os he apartado de los pueblos para que seáis diferentes, para que no sean iguales a ellos. Me voy a meter a líos como siempre y como todas las veces que predico casi me meto en líos, mis amados. Pero ¿cuál es la gana de parecernos al mundo? ¿Cuál es la gana de traer las lucecitas de afuera para parecernos a ellos? ¿Cuál es la gana? Escúchame bien y te lo voy a decir directamente. ¿Cuál es la gana de estar celebrando las fiestas que les encantan allá afuera? Si aquí adentro Dios nos ha dado suficiente para entretenernos, mis amados. ¿Cuál es la necesidad de parecernos tanto al mundo? Y no estoy siendo legalista y no te voy a mencionar cosas, pero entiende lo que te estoy tratando de decir. Dios te ha llamado a ti, que levantaste tu mano un día y recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador y te dices discípulo y cristiano. Mi amado, tú tienes que marcar una diferencia. Tenemos que actuar diferente, hablar diferente, vestirnos diferente. Nuestro mensaje debe ser distinto. Nuestra vida tiene que hacer una diferencia, mis amados. No puede ser que sigamos siendo una iglesia secreta. Y hoy más que nunca, en la historia de la humanidad, la iglesia, tenemos que empezar a entender que Dios nos llamó para ser un pueblo diferente con costumbres diferentes. Que te llamen como te quieran llamar. Que te llamen religioso, pandereta, lo que sea. Pero tú estás para agradar a Dios, mi amado. Hace algunos años, mi hija Pamela estaba pequeña y con un grupo de amigos, mi primo, mi hermano y otros amigos nos compramos unas bicicletas carísimas, por cierto, y nos empezamos a hacer bicicleta de montaña. Y nos íbamos a meter a unos lugares hermosos, mis amados. Y en ese entonces, ahí por carretera El Salvador, había unos lugares hermosos que hoy ya están asfaltados y llenos de casas. Pero en ese entonces eran unos senderos maravillosos. Y nosotros salíamos todos los sábados en la madrugada y nos íbamos a senderear ahí, ¿verdad? Con nuestra bicicleta. Y poco a poco se nos fue uniendo gente. Y poco a poco se fue haciendo más grande el grupo. Y empezaron a llegar otros grupos de ciclistas de montaña que no eran cristianos. Y miren, la verdad es que era muy alegre, pero nosotros antes de comenzar orábamos y encomendábamos ese viaje al Señor. Y miren, nos hicimos fama y nos llamaban el Grupo Pandereta. Así nos llamaban, el Grupo Pandereta. Y nos empezamos a hacer fama de que éramos un grupo muy sano, nos reíamos, la pasábamos muy bien, pero hasta ahí. Y miren, mis amados, ¿usted cree que a nosotros nos daba vergüenza que nos dijeran, ay, no, ¿cómo vamos a ser un grupo pandereta? ¿Verdad? Mire, la verdad es que muchos se acercaron a pedirnos oración y a pedirnos consejo cuando se enteraban que nosotros éramos cristianos. Que no te avergüences ser diferente. Ellos son los que debieran avergonzarse por estar haciendo las cosas que hacen. Nosotros no, mis amados. La iglesia somos llamados a ser santos. Un pueblo apartado y dedicado. Dice acá, y no andaréis en las prácticas de las naciones, dice el verso 23. Que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve por abominación. Mira, ya viste la hora, son las 8:15. ¡Qué barbaridad! Ok, Dios nos ha separado y nos ha apartado de los pueblos para que seamos diferentes y no seamos iguales a ellos. Ahora tú me podrás decir, sí, pastor, pero es que esto es el Antiguo Testamento y ahora estamos bajo la gracia. Va, te lo voy a aceptar. Acompáñame a Pedro, por favor. Acompáñame a Pedro. Ay, Dios mío. Primera epístola del apóstol San Pedro. Capítulo 1, versículo 13. Por tanto,
Aquí ya estamos bajo la gracia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, va. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Verso 15, subráyalo ahí. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Ahora, si esta santidad viniera imputada o de paquete cuando tú levantas tu mano y aceptas al Señor, ¿cuál es la necesidad entonces de que Pedro nos lo recuerde? Porque, escúchame bien, los que escucharon ya los estudios pasados entenderán el concepto de imputación e impartición. Y este concepto de impartición e impartición aplica a la justicia, aplica también a la fe y aplica también a la santidad. Dios, el Padre, nos ve santos a través de la sangre. O sea, el Padre necesita el velo de la sangre para vernos como producto terminado, pero aún no somos producto terminado. Falta que sea impartida esta santidad en nosotros. Por eso es que Pedro nos recuerda y nos dice que como aquel que nos llamó es santo, también nosotros seamos santos, y añade algo que no añade Levítico. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Mire qué interesante, en toda nuestra manera de vivir. Ahora, escúcheme bien. Vamos a regresar aquí a Pedro en unos momentos. Ahora, si santidad tiene que ver únicamente con separación, ser apartado o ser diferente, yo le voy a hacer una pregunta ahorita. Piénsela. ¿Dios era santo antes de crear todas las cosas? Piense. Cuando solo existía Dios y no había nada más, ni nadie más, sino solo Dios en todo el universo del universo, ¿Dios ya era santo? Pregunto. ¿Dios ya era santo? Yo creo que la respuesta es obvia. Claro, Dios ya era santo antes de crear todas las cosas. Ahora, si santidad solo tiene que ver con ser apartado de Dios, que era el único, ¿apartado de qué si no había nada? ¿Separado de quién? Perdón, ¿separado de qué? ¿Diferente a quién? Si solo era Dios. O sea que la palabra santidad tiene que ver no tiene que ver solamente con ser separado o apartado. Ya entendimos que no tiene que ver solamente con una integridad moral. Hay algo más. Hay algo más que hoy vamos a aprender acerca de la santidad. Porque no es solamente ser apartado. Ok, yo me aparto y ya no hago estas cosas. Yo me dedico a Dios y hago estas otras cosas. La santidad tiene que ver con algo más. Mire lo que la enciclopedia o cómo la enciclopedia judía define santidad. Apunten ahí, lo voy a decir despacio. Inaccesibilidad. Lo dije bien, ¿verdad? Inaccesibilidad. O ser inaccesible es el sustantivo de inaccesible, ¿verdad? Inaccesibilidad. Nadie podía llegar a donde Él está. Dice 1 Timoteo 6:16 que Él habita en una luz inaccesible, en un fuego
consumidor. Puedes ir ahí a Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 16. Él habita en una luz inaccesible, o sea, no tiene acceso nadie a esa luz en la cual Dios habita. Y Él habita también en un fuego que consume. Así que la santidad tiene mucho más que ver con de lo que hacemos o dejamos de hacer. Tiene que ver con inaccesibilidad. Dios, mis amados y mis amadas, es santo en sí mismo, aunque no haya nada. Escúchame bien. Dios es santo en sí mismo, aunque no haya nada. Esto es muy profundo. Esto es muy profundo. Porque nos estamos saliendo de los conceptos religiosos de los que hemos entendido siempre que es la santidad. Y por eso es que nadie quiere ser santo, nadie busca la santidad, nadie quiere oír la santidad y nadie quiere predicar de la santidad. Porque son un montón de normas mustias, aburridas y legalistas que solo nos desgracian la vida y no nos ofrecen nada. Pero la Biblia dice en los Salmos, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. La santidad para nada es aburrida, para nada es legalista, para nada es despreciable. La santidad es hermosa, lo dice la Biblia. Así que, mis amados, Dios es santo en sí mismo, aunque no haya nada, aunque no haya nadie. Dios es santo y a esa santidad nos está llamando. Cuando Él dice sed santos porque yo soy santo, no te está diciendo solamente sé íntegro moralmente. No te está diciendo solamente haz esto y deja de hacer esto. Te está llamando a una naturaleza. Te está ofreciendo su naturaleza. Vamos a ver un versículo en un momento. Entonces, Dios es santo en sí mismo. Saludos, Carmencita. Aunque no hubiera nada. Escucha bien, la santidad es un estado de separación o elevación de cosas profanas, comunes o sensuales. Así es, Glorita, Salmo 27:4. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Es un estado de separación o elevación de cosas profanas, comunes o sensuales. Es además, o sea, sí tiene que ver, como se los digo, pero no es solo, de una pureza moral y perfección, escuche bien, imposibilitada de pecar o errar. Esto es maravilloso, porque mire, hoy, aunque no querramos, pecamos, porque es nuestra naturaleza. ¿Cuántos aún pecan? Todos tendríamos que levantar la mano si somos honestos, ¿verdad? O sea, que el aceptar a Jesús en nuestro corazón no nos sacó el pecado del corazón. Pero la santidad, de eso se trata, de despojar el pecado del corazón y meternos una imposibilidad de pecar. ¡Wow! Mire, anhelo ese estado en donde sea imposible pecar o errar. ¿Cuántos quieren llegar a ese estado? Algunos me van a decir, sí, cuando lleguemos al cielo. Fíjate que Dios nos lo ofrece acá en la tierra, mis amados, y eso es lo maravilloso. Y por eso es que cuando entiendes esto, entendemos el porqué de tanta circunstancia difícil que Dios permite a nuestra vida. Cuántos hornos, cuántos mares embravecidos, cuántas injusticias, cuántas pruebas, cuántas tribulaciones. Entendemos versículos como los que dicen, esta leve tribulación momentánea produce en ti un cada vez más eterno peso de gloria, igual santidad. Entendemos el por qué Dios permite la prueba a nuestra vida, porque Dios quiere hacernos santos, nos está impartiendo su naturaleza, la incapacidad de pecar o de errar. ¡Qué maravilla, mis amados! Usted se puede imaginar eso. Llegar un día donde nos sea imposible pecar. Donde lo único que hagamos sea santidades. Que ya no pequemos,
sino hagamos santidades. Así vivió Jesús. Todo lo que Jesús hacía manifestaba la gloria de Dios, manifestaba la naturaleza de Dios. Por eso es que él decía, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Todo lo que yo hago es lo que veo hacer al Padre. ¿Sabe qué hacía él? Santidades. Él no sanaba a los enfermos para que dijeran, wow, qué siervo. ¿Cómo tiene unción? Mira, tiró el saco y media iglesia se fue para atrás. Puso la Biblia a medio púlpito y nadie pudo pasar. ¡Wow! ¡Qué hombre de Dios! No, 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 no. Lo que Jesús hacía era manifestar la gloria de Dios, no la vanagloria de Él. Mire, ¿qué función tiene? Que le pongamos la mano a la gente aquí, que le hagamos la llave del diácono, porque yo ya me controlé a muchos, ¿verdad? Que te ponen la mano y por atrás te meten zancadilla y te empujan. ¿Qué vas a hacer? Pues caerte, ¿verdad? Ahora, ¿de qué sirve que nos hagan la llave del diácono, que nos caigamos en la unción y nos levantamos igual? Pero santidad es imposibilidad. Es que sea imposible pecar o errar. Ahora, cualquier ser humano dice eso es imposible. Sí, es imposible para cualquier ser humano. Pero el que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar. Ya estás entendiendo de qué se trata esa buena obra que el Espíritu Santo comenzó. El Señor nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Él dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no va, el Espíritu Santo no va a venir. Y hablamos la semana pasada que el Espíritu Santo, su propósito es impartirnos su santidad. Ahí, mis amados, es donde queremos llegar. Y ahí no es un lugar, ahí es un estado al que queremos llegar. Por eso es que yo siempre digo, el cielo no es un lugar, el cielo es un estado, es una dimensión, es Dios mismo, Dios es el cielo. Donde Dios está, ahí es el cielo. ¿Por qué? Porque Él manifiesta su santidad y entonces cuando Dios le habla a través de la zarza, a Moisés le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es el cielo, papito. El lugar donde estás es un lugar santo, apartado, santificado. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está aquí. Así que, escúchame bien, si Dios se manifiesta ahí en tu cuarto, su gloria se manifiesta en tu cuarto, su santidad se manifiesta en tu cuarto se convierte en el cielo. Por eso es que Jacob, cuando tuvo aquella experiencia en Betel, dijo, ¡wow! Dios está aquí. Y yo no lo sabía. Ese lugar se convirtió en el cielo. No subían y bajaban los ángeles por la escalera, pues. Nosotros estamos esperando el día en que Él venga y nos vayamos como canchinflines al cielo, porque hemos dimensionado el cielo como un lugar allá lejos, hasta arriba. Pero no, mis amados, Jesús dijo en Juan 14, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo estoy, dijo Jesús, vosotros también estéis. Y ellos estaban juntos en el mismo lugar físico. Jesús estaba enfrente de ellos diciéndoles eso, pero Jesús estaba ya en una dimensión diferente desde que salió del Jordán y los cielos se le abrieron. De ahí en adelante Jesús estaba en el cielo, mis amados. Y esa es la experiencia que Dios anhela que vivamos, que está a las puertas. Yo no sé cómo transmitirte esto. No sé si me estás entendiendo, mis amados. Estoy tratando de ponerle todo el corazón, toda la fuerza, toda la pasión, todo mi entendimiento, toda mi gana para decirte, la experiencia del Jordán está a la vuelta de la esquina para todos aquellos que hoy decidan tomar su cruz cada día y seguir al Señor. Esa experiencia del Jordán no es más que los cielos se abran y que tú puedas empezar a vivir a partir de ahí en la dimensión de los cielos. Que ya no tengas que esperar a morirte para irte para allá, sino que ya estés ahí. Que la dimensión espiritual, que tus ojos se abran para poder tener una experiencia continua y eterna con Dios. No esperes al día de tu muerte para que eso acontezca. Puede acontecer antes. Ya se me asustaron, se me fueron. 8:30.
Y tengo todavía tanto que hablarte de esto. Y creo que voy a tener que continuar el miércoles entrante. Y voy a parar acá. Porque si no te voy a dejar a la mitad lo otro. Qué maravilloso es Dios. ¿Cuántos anhelan la santidad? ¿Entendiste algo diferente hoy? Gracias, María Luisa. ¿Entendiste hoy algo diferente acerca de la santidad? ¿Verdad que es algo? ¡Wow! Mis amados, cuando Dios dice, yo os he apartado de entre los pueblos para que seáis míos. ¿Sabes? La santidad nos da el derecho de estar cerca de Dios. La santidad nos da el derecho de estar cerca de Dios. Déjame encontrar este versículo. Esto lo puedes apuntar. La santidad te da el derecho de estar cerca de Dios. Voy a terminar con esto, que te va a gustar. Ay, Dios mío. Déjame ver, espérame, solo para no hablarte cuentos. Aquí lo tengo. Mira pues, te voy a hablar esto, que te va a encantar. O te va a gustar. Ya me dijeron que la palabra encantar no se debe decir, porque no es encantamiento. Ok. La santidad es el objeto de la palabra. Es el fin de la palabra. La santidad. El propósito por el cual Dios nos dejó sus leyes es para hacernos un pueblo santo. Escucha bien. Levítico capítulo 11, acompáñame ahí. Te hablo esto y termino. Levítico capítulo 11 y versículo 33. ¿Sabías tú que Levítico capítulo 11, versículo 33, aquí está el texto céntrico del Pentateuco o de la Torá? Tú sabes que la Torá constaba de los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es la ley de Dios. Me quiero referir a este conjunto de 5 libros como la Torá, porque así lo llaman los judíos, o el Pentateuco, porque así lo llamamos nosotros, o los libros de la ley, pero no la ley. No digas la ley es desechable porque ya estamos bajo la gracia. No, la ley de Dios, que hoy tiene un cumplimiento diferente, pero que está vigente mucho de eso. Ahora, Levítico capítulo 11, apunta esto. Levítico capítulo 11, así es Silvia. Versículo 33, aquí encontramos el texto céntrico del Pentateuco, el cual dice: toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviera en ella, y dice, quebraréis la vasija. Escucha bien, este quebraréis la vasija es el texto central de la Torá, es el mero centro de la Torá. Quebraréis una vasija quebrada es el centro de la Torá, de la ley, del Pentateuco. Ahora, mira, qué maravilla esto. Si adelantamos unos versículos más al versículo 42, vamos a encontrar la letra central de la Torá. Hay la misma, en el hebreo, obviamente, ¿verdad? Hay la misma cantidad de letras para atrás, hasta Génesis 1:1, hasta adelante, hasta Deuteronomio, el último versículo. La letra central de toda la Torá es cuando dice, verso 42, todo lo que anda sobre el pecho o sobre el vientre, dice la versión el original,
Y la letra central es la letra Vav. V-A-V. Vav. Y esta letra está marcada más alta en el hebreo. Así está en los originales. Esta letra está marcada más alta porque es la letra central de la Torá. Ahora escucha bien. Tenemos el texto central, que es una vasija quebrada, y tenemos la letra central, que es la letra Vav. Ahora, ¿qué tiene esto de extraordinario, Pastor Tito? Mira, pues, esto es lo que tenemos y a mí me emociona esto. Mira, pues, la letra Vav tiene un significado numérico. Usted sabe que en el hebreo no hay números, sino que cada letra tiene asignado un número, un significado numérico. Y el número de la letra Vav es el número 6. Y el número 6 es un número de hombre, dice la Biblia. Además, la letra Vav, escucha bien, esto es impresionante. La letra Vav significa clavo. La letra Vav significa clavo. Déjame ver si encuentro este versículo acá. No. Veamos aquí. La letra Vav significa 6, su valor numérico es el 6, que es número de hombre, y significa clavo. Ahora mira qué interesante, porque el centro de la ley es una vasija quebrada y un clavo. ¿Qué te recuerda esto? El centro de la palabra es una vasija quebrada y un clavo. Ese es el centro de la Torá. Una vasija quebrada y un clavo. Una vasija quebrada y un clavo. El sacrificio de Cristo es el centro de la ley. Es el centro de la Torá, de la Biblia. Ahora, muy cerquita de ahí, en el versículo 44, escucha bien, 2 versículos más, muy cerquita de ahí, en el verso 44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, y vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto. ¿Para qué nos sacó del mundo? Para ser vuestro Dios y para hacernos pues santos, porque Él es santo. Para hacer diferencia, dice el verso 47. Ahora mira qué interesante, porque muy cerquita de una vasija quebrada y un clavo, aparece por primera vez esta frase en las Escrituras: sed pues santos, porque yo soy santo. Cristo, una vasija quebrada, fue clavado con un clavo para producir santidad en su pueblo. Ese es el centro de la Torá. No sé si se quedaron calladitos porque no entendieron o porque se quedaron con la boca abierta de esta. Mire, a mí me impresiona la exactitud de la palabra. A mí me impresiona la profundidad de la Biblia. Y cómo aun cuando los números, los versículos y los capítulos no son inspirados, o sea, Dios no inspiró la Biblia, quienes escribieron originalmente la Biblia no la escribieron con versículos y con capítulos, pero aún eso, mis amados, es tan exacto, es tan exacto. Así que el centro es una vasija quebrada y un clavo, para que podamos nosotros ser un pueblo santo, tal cual Él es santo.
Esta es una perla que te di hoy. Que muchos dirán, ¿y eso para qué? ¿Y para qué saber eso? Dicen algunos. A mí decime cosas prácticas, porque yo quiero saber yo quiero saber lo práctico de la Biblia. Mire, qué lindo lo práctico, pero esto te vuela la tapita de los sesos. Es maravillosa la palabra. Me quebranta la palabra. Me apasiona la palabra. Debo confesar que me enamora la palabra. Y encontrar estos tesoros solamente manifiesta la omnipotencia de nuestro Dios. Su amor manifestado al dejarnos este hermoso libro para que podamos escudriñarlo y encontrar ahí salvación. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, escudriñad las escrituras. Así está Liliana con la boca abierta a cabal. Escudriñad las escrituras, porque ahí os parece que hay vida eterna. Esto obviamente pues no se predica en un mensaje de domingo, ni en un congreso para jóvenes, ni para adultos que no lo entienden y no lo quieren entender ni saber. Pero a ti el Señor te lo dio hoy, y la verdad te digo, no lo iba a decir. No lo iba a decir, pero sentí hacerlo en último momento y espero que te haya bendecido esto. Acuérdate cuando leas la Biblia, acuérdate que se trata de una vasija quebrada y un clavo, el sacrificio de Cristo para traer santidad a nuestra vida. Yo te bendigo, gracias por estar emocionados con esto. Y la próxima semana vamos a continuar con este tema que me apasiona tanto y me confronta, porque una cosa es hablar de lo hermoso que es la santidad y otra cosa es vernos a nosotros y darnos cuenta que nos falta tanto. Y yo le digo, Señor, si no haces algo, no voy a llegar. Si sigo este ritmo, creo que me agarra el año 3500 y no lo logramos. Tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo, porque Cristo está a las puertas. Y por eso es que dice que Juan el Bautista tuvo que venir 6 meses antes para preparar el camino del Señor. Y Juan el Bautista funcionó bajo la unción del arrepentimiento. Y mis amados, de eso sí, ten expectativa, porque en cualquiera de estos días, y puede ser mañana mismo o hoy en la noche, te va a visitar el espíritu de arrepentimiento. ¿Y sabes qué va a hacer eso? Va a acelerar tu vida para que podamos alcanzar esta santidad. Necesitamos de la ayuda de Dios, porque nosotros no podemos. Necesitamos el derramamiento de esa unción que prepare el camino para que el Señor pueda venir por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga. Entendamos que una vasija quebrada y un clavo murió en una cruz para que hoy podamos manifestar santidad. Que Dios te bendiga. Te espero el domingo a las 10:30 de la mañana. Si tú no puedes llegar a la iglesia, nos estamos reuniendo ya, 16 calle 240, zona 10, atrás del centro comercial Los Próceres. Puedes parquear tu carrito ahí en Los Próceres y sales por la puerta de atrás, caminas 12 pasos y estás ya en la iglesia. Estamos en el Hotel Posada Los Próceres, segundo nivel. Si tú no te atreves a llegar todavía, o tienes alguna complicación en tu salud, o tienes alguna enfermedad preexistente que te pueda complicar, estás en todo tu derecho, te bendecimos. Vamos a estar transmitiéndolo a través del Facebook Live, como hemos hecho los últimos 8 meses, y estos últimos 2 domingos que ya nos hemos reunido en la iglesia, lo hemos transmitido. Las alabanzas han estado muy buenas y el Señor nos está visitando de una manera hermosa. Así que si tú te atreves a llegar, estamos ahí, estamos cumpliendo con todos los protocolos.
de higiene, estamos guardando el distanciamiento social, estamos tomando la temperatura, los diáconos están con sus guantes y estamos higienizando todo el lugar, así que llega con confianza. Te bendecimos en el nombre de Jesús y esperamos que tengas una mitad de semana maravillosa en donde Dios pueda visitarte. Ve hoy en la noche y vuelve a escudriñar tus notas y seguramente el Señor te va a bendecir. Amén. Que Dios los bendiga, los amo muchísimo y estamos pendientes para el día domingo. Que Dios te bendiga.